Mi madre irrumpió en mi boda sin ser invitada el 2 de mayo, con un traje de color crema y una sonrisa falsa, su voz cortando el cuarteto de cuerda como un cristal roto. Ninguna hija mía deja de invitar a su propia sangre, especialmente a quien se pasó 5 años haciéndote tragar batidos a la fuerza, batidos inmunitarios mientras vomitabas tus entrañas cada mañana como la niñita débil que eres. La sala entera se paralizó. Yo no me inmuté. Lo que ella no sabía era que el hombre sentado en silencio en la última fila había estado esperando 15 años por este preciso momento. Lo que ella no sabía era que cuando él se levantara, cada mentira que ella había construido, cada visita al hospital, cada vida arruinada, cada secreto que creía enterrado, sería sacado a la luz frente a 86 invitados. Y la verdad que vendría después le haría lamentar cada una de las palabras que había pronunciado sobre la sangre. Me llamo Elena Montenegro y tengo 29 años. 3 meses antes de ese sábado, estaba sentada en la mesa de mi propia cocina en Sevilla y dejaba que sus llamadas fueran al buzón de voz. 14 de ellas en 2 semanas. Mateo, mi prometido, sirvió café sin preguntar si quería hablar. Sabía que no. También sabía que el teléfono vibraba en la encimera con el mismo nombre familiar. Dejó la taza sobre el mantel individual, me tocó el hombro y salió de la cocina. El buzón de voz más reciente de ella había llegado esa mañana, 6:20. Aún no lo había escuchado. Cuando finalmente pulsé el pequeño triángulo en la pantalla, su voz sonaba casi amable. Casi. Cariño, soy mamá. Por favor, Javier no sabe lo que estás haciendo. Quieres que se entere por un extraño. Esa era su manera. Siempre lo había sido. Nunca hacía una amenaza sin que sonara como un favor. Había pasado 30 años construyendo una reputación como la mujer que hacía todo por su familia, y su arma preferida era mi padre. Un hombre que había hecho tan pocas preguntas en su matrimonio que casi había olvidado cómo hacerlas. Contaba con eso. Contaba con la idea de que yo todavía elegiría protegerlo de saber. Abrí el armario del pasillo y miré el estante superior. Allí había una caja de El Corte Inglés, de color azul marino. Había llegado 3 días antes por correo urgente. Cinta adhesiva de algodón sujetaba una nota escrita a mano con su caligrafía en bucle. Ya había sacado un artículo de la caja. Lo había enviado a un laboratorio. No la había vuelto a abrir. Hay cosas que no abres 2 veces, y esa caja era una de ellas. Cerré la puerta del armario. Sonó el teléfono. No era ella esta vez. Mi padre, cariño. Su voz era débil. 61 años, 34 años dirigiendo la misma librería en la calle Sierpes, y todavía tenía la misma voz telefónica que cuando yo tenía 6 años. ¿Qué ha pasado entre vosotras dos? Tu madre lleva una semana en cama. Papá quiere repasar conmigo el plano de las mesas. Quiere saber por qué no puede venir. No lo entiendo. Cerré los ojos. Mi padre no lo sabía. No podía saberlo. Todavía no. No por una llamada telefónica. No por un correo electrónico. No por una mujer a la que había amado durante 32 años, contándole su versión primero. Tenía que escucharlo en una sola habitación, de un grupo de personas que pudiera ver con sus propios ojos. En el momento exacto en que ya no pudiera ocultarle la verdad. Esa era la única versión que le permitiría mantener el equilibrio el tiempo suficiente para elegir. Papá, es entre ella y yo ahora mismo. Te quiero. El miércoles en la librería El Navegante. Iré a verte. Solo a ti, ¿vale? Estuvo en silencio mucho tiempo. Luego dijo, vale, pequeña. Iba a escucharlo, solo que no de mí y no a través de ella. Colgué y miré a Mateo al otro lado del umbral. Todavía no lo sabe, dije. No puede saberlo hasta el mismo día.
Esa frase volvería a mí exactamente 90 días después y sonaría en mis oídos como una oración que había sido respondida de una manera diferente a como la pedí. Para explicar cómo mi madre se convirtió en una mujer capaz de entrar en una boda y llamar débil a su hija delante de 86 personas, hay que entender lo que había construido. Había construido una vida basada en ser la mujer a la que todos en la parroquia de San Lorenzo llamaban una santa. Pilar Jiménez, una mujer que mi madre conoció en la Asociación de Padres en 2005 y que nunca dejó salir del todo de su órbita, solía decirlo en cada recaudación de fondos. Beatriz es la mujer que lo hace todo para que el resto de nosotros no tengamos que hacerlo. Mi madre se reía con esa risa que la gente ensaya en un espejo. Luego le tocaba la muñeca a Pilar y decía, «Por favor, cualquiera lo haría». Esa era la frase en la que vivía mi madre. Cualquiera lo haría. Cualquiera aguantaría 6 visitas a urgencias. Cualquiera coordinaría donaciones de 3 comités parroquiales. Cualquiera dirigiría el fondo de becas ESIJA con 2-3 millones de euros bajo su firma. Cualquiera lo haría. Formaba parte de 3 juntas directivas. Escribía tarjetas de agradecimiento en papel de color lavanda. Entregaba personalmente guisos a los recién enviudados. Vestía a mi padre para cada cena de la junta y estaba a su lado en cada fotografía, una mano en su codo, la otra sosteniendo una Biblia que rara vez abría. Toda la ciudad de Sevilla miraba a Beatriz Montenegro y veía a una mujer que en alguna década anterior había decidido ser buena. Mi padre era exactamente lo contrario. Javier Montenegro tenía un máster en literatura por la Universidad de Sevilla y había pasado las últimas 3 décadas dirigiendo la librería El Navegante en la calle Sierpes. 34 años, colocando ficción en estanterías y sirviendo manzanilla barata a los clientes habituales. Era un hombre callado en un matrimonio donde al silencio se le había dado el nombre de virtud y se le había arrebatado palabra por palabra. Me quería. Tengo que decir eso primero. Me quería de la única manera que se le había permitido. Cuando tenía 12 años, estaba sentada en el asiento trasero del SEAT de mis padres después de una foto familiar en la iglesia. Mi madre estaba jugueteando con una rosa en la solapa de mi vestido y diciéndome que arreglara mi sonrisa. Mi padre se inclinó desde el asiento del conductor y dijo sin mirarnos a ninguna de las dos, «No tienes que sonreír para la foto, pequeña, pero tu madre va a querer que lo hagas». Luego me pasó un ejemplar de Porcelia, lo que dice por desde el asiento del copiloto. Dentro, en la guarda, había escrito, «Cualquier hogar que construyas más tarde, pequeña, constrúyelo como tú quieras». No sabía entonces para qué me estaba preparando a sobrevivir. No creo que él lo supiera tampoco. La hermana mayor de mi madre era la única persona de la familia que alguna vez hizo una pregunta directa y no obtuvo respuesta. Navidad de 2004, Jaca, en la cocina de mi tía Rosalía. Yo tenía 8 años. Rosalía me puso un plato de pollo asado delante y dijo muy suavemente, «Cariño, ¿por qué te pones mala cada vez que nos visitas durante más de 2 días?» Mi madre entró desde el recibidor antes de que pudiera formar la palabra yo. «Rosalía», dijo, «no le metas ideas en la cabeza. Su estómago es delicado». Dijo la palabra delicado como si fuera una decisión, no un síntoma. La tía Rosalía dejó de hacer preguntas después de esa Navidad. Enviaba tarjetas de cumpleaños. Nunca vino de visita. Entendería por qué 20 años después, cuando la llamé desde mi apartamento en Sevilla y escuché su voz quebrarse con las palabras. «Estoy orgullosa de ti, cariño». 20 años tarde. El primer año de instituto empezó bien. Esa es la parte que tengo que decir primero, porque quiero que entiendas que no siempre fue así. Tenía 14 años. Era septiembre de 2010.
Me apunté a atletismo la primera semana de clase en el Instituto San Isidoro de Sevilla y corrí mi mejor marca personal de 2:38 en los 800 metros en mis 2 primeras semanas en el equipo. Mi entrenador, un hombre llamado Arturo Herrera, me vio terminar y no dijo una sola palabra. Escribió algo en un pequeño cuaderno negro. Luego le dijo al equipo: «No busco a chicos rápidos. Ficho a los constantes». Eso fue todo lo que dijo. 6 semanas después, vomité en la acera de camino al instituto. Me dije a mí misma que era el desayuno. Era el desayuno. Solo que no era el desayuno que yo pensaba. Entre octubre de primero y junio de segundo, fui a urgencias 6 veces. 3 especialistas del Hospital Virgen del Rocío me vieron. Gastroenterología, neurología, endocrinología. Cada uno de ellos hizo su panel de pruebas y le dijo a mi madre lo mismo: «No vemos nada». Mi madre asentía y sacaba un pequeño cuaderno encuadernado en tela impreso con ramitas de lavanda y anotaba lo que decían de su puño y letra y les daba las gracias. Una de las doctoras, una mujer mayor llamada Elvira Fuentes, de 64 años, que trabajaba su último año en pediatría antes de jubilarse, apartó a mi madre en el pasillo después de una de mis visitas y le dijo en voz baja: «Señora Montenegro, quiero hacer un análisis de metales pesados». Mi madre sonrió con la sonrisa que había perfeccionado en el AMPA. «Doctora Fuentes, ya le han hecho análisis de sangre. No la hagamos pasar por más». La oí decirlo. Tenía 15 años y oí a mi madre decirle a una doctora que no buscara lo que lo habría explicado todo, y no la cuestioné porque no sabía cómo. Porque cuando la doctora Fuentes preguntó amablemente si quería hablar con ella a solas un momento, mi madre dijo: «Tiene un trastorno de ansiedad, doctora. Me necesita aquí». La doctora Fuentes dudó. Mi madre no. Así es como funcionaba. Siempre funcionaba así. Al junio siguiente, mi entrenador de atletismo me pagó para asistir al campamento Pinar de la Breña en Cádiz, 8 días. Llevó al equipo en una furgoneta alquilada. Comí 3 veces al día en un comedor de bloques de hormigón que servía huevos revueltos gomosos y café barato. Y la primera mañana no vomité. La segunda mañana no vomité. La octava mañana corrí 800 metros en 2:26, 12 segundos más rápido que mi mejor marca personal. El entrenador Herrera, de pie en la línea de meta con un cronómetro, escribió algo en su cuaderno. Más tarde, sabría lo que había escrito. Carmen comió 3 veces, sin vómitos, 4º día. Usó mi segundo nombre. Era el nombre que aparecía en los formularios médicos de admisión del colegio en la secretaría. Estaba construyendo un registro. Volví a casa ese domingo por la tarde. Mi madre tenía un batido fresco esperándome en la encimera. Fresa, plátano, proteína en polvo, cúrcuma. Lo llamaba mi batido inmunitario matutino. Lo había estado haciendo cada día de clase desde que tenía 14 años. Esa tarde lo llamó un batido de bienvenida a casa. Me bebí la mitad. En 20 minutos estaba de rodillas en el baño de abajo. Todavía recuerdo el sonido de su voz al teléfono en la cocina mientras yo estaba allí. «Sí, por supuesto, Elena está mejorando. Mi niña es una luchadora». Estaba hablando con una amiga del comité de becas. Tenía el auricular pegado a la oreja y estaba mirando un pájaro fuera de la ventana y no caminó por el pasillo para ver cómo estaba. Recuerdo haber pensado en ese baño algo que no terminé de pensar. Esa debería haber sido la respuesta, pero aún no tenía el vocabulario. Arturo Herrera tenía 48 años el año en que cumplí 14. Había sido futbolista en Segunda B en sus 20, entrenador asistente en el San Isidoro a sus 30 y entrenador jefe de atletismo durante 16 años para el otoño de 2010. Su esposa, Mercedes, era profesora de piano y daba clases en una terraza acristalada reconvertida en la calle Betis. Su hija Sofía
Tenía 15 años ese otoño, una estudiante de segundo en el mismo edificio donde yo estaba en primero. Sofía y yo compartíamos pasillo. No recuerdo haber hablado nunca con ella. Ahora sé por los cuadernos lo que su padre le dijo la noche del 20 de septiembre de ese año. Se sentó en la mesa de su cocina y puso un pequeño Moleskine sin abrir frente a él, y dijo sin preámbulos: «Hay una chica en mi equipo. Aquí está bien. En casa está enferma. Eso no es una coincidencia». Sofía levantó la vista. Tenía 15 años. Dijo: «Papá, ¿estás seguro?». Él dijo: «Por eso estoy llevando un cuaderno». Llevó 11 de ellos durante los siguientes 15 años. Los 3 primeros cubren desde el otoño de 2010 hasta el verano de 2011. Los días que corría rápido y los días que no podía mantenerme en pie. Los 4 del medio cubren los años después de que su carrera terminara. Las solicitudes de empleo que nadie respondió, los alumnos de piano que su esposa perdió, los funerales a los que asistió solo, las competiciones de atletismo escolares que veía desde detrás de una valla de tela metálica. Los últimos 4 cubren su lenta investigación sobre mi madre, los nombres que recopiló de personas que ella había arruinado, las muestras de su caligrafía que sacó de los archivos de Lampa, las direcciones de las personas que algún día podrían ser testigos. No llenó ninguna de esas páginas con planes de venganza, las llenó de hechos. Su hija me diría más tarde que ni una sola página de esos 11 cuadernos era para él. En octubre de 2011, le pidió a una mujer llamada Iris Salgado que lo ayudara. Iris tenía 41 años, soltera, trabajaba en el turno de noche como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, y su hija Jimena estaba en mi equipo de atletismo. Arturo le dijo a Iris que quería llevar su cámara de mano Sony a una competición fuera de la ciudad en Córdoba el día 22 y que quería que filmara a las chicas en el desayuno. Iris dijo: «¿Quieres que filme a Elena Montenegro desayunando?». Él dijo: «Quiero que tengamos algo por si acaso». Ella dijo que sí. La cinta que le mostró la noche siguiente duraba 4 minutos. 2 minutos eran de mí en la barra de desayuno del hostal con un plato de papel. 2 minutos eran de mí levantándome de la mesa y saliendo del encuadre hacia el baño. De camino a su propia casa a las 3 de la madrugada, detuvo su coche en la entrada y se sentó con el motor apagado durante mucho tiempo. El 3 de noviembre tomó la cinta, el cuaderno y un gráfico que había dibujado correlacionando mis tiempos de carrera con la presencia de mi madre en la competición y entró en la oficina del segundo piso del orientador escolar. Se llamaba Paciencia Campos. Tenía 51 años, soltera, competente, y vio los 4 minutos de cinta 2 veces sin moverse de su silla. Luego dijo en voz baja: «Arturo, si tienes razón, tenemos que ser muy cuidadosos. Esta mujer está en la junta que paga mi salario». Él no dijo nada. «Dame una semana», dijo ella. «Llamaré a servicios sociales, pero primero necesito hablar con Julián». Julián Balbuena era el director. Tenía 62 años. Conocía a Arturo desde hacía 16 años. Pasaría la semana siguiente sopesando lo que le debía a un colega frente a lo que podría sobrevivir si la persona equivocada se enteraba. No lo sobrevivió. Nadie en esa oficina lo hizo. La semana que Arturo le dio a Paciencia para prepararse no terminaría antes de que mi madre se enterara. Se enteró porque Pilar Jiménez almorzó con ella en el patio de las Palomas en la calle Mateos Gago el martes de esa semana. Y Pilar, que nunca se guardaba un cotilleo del barrio, le contó durante una ensalada César que el entrenador Herrera había estado haciendo muchas preguntas sobre Elena. «Está tan preocupado por ella», dijo Pilar. «Es un entrenador tan dulce». Mi madre se fue a casa. Se sentó en el pequeño escritorio del salón donde escribía sus tarjetas de agradecimiento en papel de lavanda. Sacó un sobre nuevo de color crema.
Usó un bolígrafo de gel Pilot con tinta negra para que nadie pudiera compararlo con el material de oficina azul del colegio. Escribió la carta que acabó con la carrera de un hombre y 2 años después mató a su esposa. Dirigió la carta a la oficina del director del Instituto San Isidoro. La firmó, un padre preocupado. Acusó a Arturo de haber sido visto a solas conmigo en la zona de los vestuarios de las chicas. No especificó una fecha, no especificó un testigo, solo plantó la frase. El 9 de noviembre la echó en un buzón público en la calle Sierpes, a 2 manzanas de la librería de mi padre. No sabía o no recordaba que había usado un sobre de su propio cajón de escritorio. No sabía que una nota adhesiva de su última lista de la compra todavía estaba metida dentro. La nota decía: huevos, lejía, proteína en polvo, vainilla, jarabe, llamar a Farmacia Soler aceite de lavanda, tarjetas de agradecimiento para el domingo. La Farmacia Soler era una pequeña farmacia de formulación magistral en el barrio de La Macarena. Había operado desde un local reconvertido en la calle Feria durante 31 años. Su farmacéutico era un hombre llamado Edmundo Soler. Era el único en Sevilla que todavía surtiría un pedido legítimo de jarabe de ipecacuana después de que las grandes cadenas de farmacias lo hubieran retirado de sus estantes. Llevaba registros cuidadosos. Su farmacia cerró en 2018. El propio Edmundo tenía 76 años cuando un periodista finalmente llamaría a la puerta de su apartamento en Dos Hermanas y le preguntaría muy amablemente si recordaba a una clienta que compraba ipecacuana cada 2 meses durante 4 años seguidos. Julián Balbuena recibió la carta anónima el día 11, la leyó 2 veces, la metió dentro del sobre crema, metió el sobre dentro de un archivo marcado Personal Herrera y lo guardó bajo llave en su armario. No miró dentro del sobre para ver la nota adhesiva. No miraría durante otros 12 años y 8 meses. Se sentó en la oficina de Paciencia esa tarde y dijo: Paciencia, no podemos llamar a servicios sociales por la madre mientras una carta sobre el entrenador está en mi escritorio. Parecerá que estamos encubriendo algo. Tenemos que dejar esto en suspenso. Paciencia dijo: Julián. No pudo pensar en una segunda frase. El 6 de diciembre, Julián llamó a Arturo a su oficina y le pidió que firmara una carta de renuncia efectiva el último día del trimestre. Dijo que podía ofrecer 6 semanas de indemnización y una buena referencia para cualquier cosa que no requiriera un certificado de antecedentes penales. Dijo: Arturo, firma esto por favor. No puedo protegerte si esto se hace público. Su voz se quebró a mitad de la frase. Arturo firmó, condujo a casa. Mercedes estaba en el patio trasero plantando tomates de otoño en el bancal elevado que había construido la primavera anterior. Pasó a su lado, entró en la cocina y se quedó en el fregadero durante mucho tiempo. Cuando ella entró 20 minutos después, él todavía estaba allí. Le puso la mano en la espalda y no preguntó. Él se volvió para mirarla y dijo: «Creen que soy lo que siempre temieron». Esa fue la frase con la que vivió durante 2 años hasta que ella ya no pudo vivir con ella a su lado. Para diciembre de mi 2.º año, los susurros ya me habían llegado. Los oí de la misma manera que cualquier chica de 15 años oye cualquier cosa, de refilón en el vestuario, en un pasillo entre clases. Mis amigos dejaron de mencionar el atletismo. Mi madre reorganizó mi horario para que no tuviera que enfrentarme a la oficina vacía. Se lo dijo a la familia, luego a la parroquia, luego a la comunidad en general, en el tono exacto que hacía imposible hacer una pregunta de seguimiento. Fue inapropiado con una chica. No puedo decir más. Dijo la frase una vez a la hora del café después de la misa del domingo. Pilar Jiménez estaba detrás de ella, asintiendo. Yo también estaba allí. Tenía 15 años. Dije en voz baja: «Mamá, fui yo». Mi madre se acercó y me atrajo hacia ella.
Su brazo era cálido, su mano estaba en mi pelo. Dijo, «No, cariño, pero te estaba observando». Lo dijo de la misma manera que decía todo entonces, como si fuera la única en la habitación que todavía se interponía entre el mundo y yo. Le creí. Tengo que decir eso también. Le creí durante 12 años. Mercedes Herrera se quitó la vida en octubre de 2013. Tenía 46 años. El obituario decía, tras una larga lucha privada. El funeral fue en la iglesia del Salvador, y la mitad del barrio llenó los bancos. Mi madre estaba en la quinta fila, con un vestido negro de Adolfo Domínguez y el pelo recogido. Lloró donde la gente podía verla llorar. Después del servicio, de pie en las escaleras junto a Pilar Jiménez, dijo, «Pobre mujer, debió estar luchando durante años. Yo tenía 17 años. Mi padre me llevó al servicio. Me quedé a su lado en la parte trasera del santuario. El entrenador Herrera estaba en la primera fila solo. Su hija no estaba allí. Sofía se había ido a Madrid 2 meses antes para vivir con su tía Josefina y no volvería a Sevilla en una década. Cuando me di la vuelta para salir de la iglesia, el entrenador Herrera levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron durante 2 segundos. Luego volvió a bajar la vista a sus manos. No entendí esa mirada. La guardé. 15 años después, en un apartamento en la calle Pureza, finalmente tendría el vocabulario para ello. En agosto, cuando cumplí 18, hice las maletas para la Universidad Complutense de Madrid. La mañana de mi mudanza, entré en la cocina, levanté la Thermomix roja de la encimera y la llevé a través del lavadero hasta el garaje. La dejé caer en el contenedor de basura. No sabía por qué. No había hecho un plan. Mis manos habían tomado una decisión y mi cabeza todavía no podía. Mi madre salió por la puerta del garaje en bata. «Cariño», dijo, «esa es una batidora de 500 euros. ¿Qué estás haciendo?» Me di la vuelta. La miré. Dije, «No bebo batidos en la universidad». Se quedó en el umbral durante unos 30 segundos. Luego se dio la vuelta y entró. Esa noche, después de que me hubiera ido a la cama, fue al garaje, sacó la Thermomix del contenedor y la bajó al sótano. No supe que lo había hecho hasta las vacaciones de Navidad del diciembre siguiente, cuando abrí el armario de la cocina y la vi de nuevo en la encimera, reluciente como si nunca la hubiera tocado. Conocí a Mateo Vidal en la primavera de 2022. Yo tenía 25 años, 3 meses en unas prácticas de máster en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en restauración de patrimonio histórico. Él tenía 29. Era periodista en un periódico local independiente llamado El Correo de Andalucía y estaba investigando una historia sobre hormigón de mala calidad utilizado en el proyecto de viviendas sociales que estaba ayudando a rediseñar las casas de la Judería. 3 de las unidades ya habían sido declaradas en ruina antes de que me asignaran al estudio, y yo había escrito un correo electrónico muy educado al contratista general, preguntando por qué los informes de resistencia a la compresión no coincidían con el diseño de la mezcla. No había pensado en ese correo electrónico como una denuncia. Había pensado en ello como ser arquitecta. Mateo me encontró en la obra con un casco y una portapapeles. Dijo, «Tú eres la arquitecta que denunció el hormigón de mala calidad». Dije, «No denuncié nada. Envié un correo electrónico». Se rió. Yo no me reí, pero no me fui. Antes de levantarme de la silla plegable junto a la caseta de obra, le di mi tarjeta. Dije, «Para que conste, no me gusta que me llamen la denunciante. Llámame la arquitecta». Él dijo, «Me parece justo». 3 días después, me llevó a tomar un café a un lugar llamado El Azulejo Azul en la Alameda de Hércules. No habló de la historia. Me preguntó cuál era la diferencia entre conservación y restauración. Y escuchó mi respuesta durante 40 minutos. Salimos durante 2 años y medio
lentamente y sin hacer ruido. No me enviaba mensajes a primera hora de la mañana. No me pidió que nos mudáramos juntos después de 6 meses. Recordaba lo que había dicho la última vez. No fingía que le gustaban las cosas que no le gustaban. Cuando conocí a su madre, ella lo llamó el hijo más callado que he criado. Y él le respondió desde la cocina: «Mamá, estoy aquí mismo». Ella dijo: «Ese es mi punto». Me pidió matrimonio en octubre de 2025 en la playa de Bolonia, en Cádiz. Se arrodilló en la arena húmeda. El anillo era una moisanita que había comprado en una joyería local por 2.800 euros y había elegido la montura porque no se engancharía en mis guantes de dibujo. Antes de abrir la caja dijo: «No necesito ser tu rescatador, necesito ser tu testigo». Llamé a mi madre a la mañana siguiente para decírselo. Oí su respiración en la línea durante 4 segundos completos antes de que dijera nada. Luego, con una voz que sonaba casi aburrida, dijo: «Él escribe sobre gente, cariño. ¿Te das cuenta de que escribirá sobre nuestra familia?» Me reí de ella. Colgué, miré a Mateo al otro lado de la cocina. Dije: «¿Te tiene miedo?» Él dijo: «Bien». 3 semanas después, Sofía, una compañera de trabajo que conocía desde hacía 2 años, pero que aún no entendía, me preguntó muy suavemente: «¿Has decidido quién te llevará al altar?» No supe por qué la pregunta me hizo perder el ritmo. Sofía Herrera entró en Diseño Cedro Hueco en septiembre de 2023, con 28 años, vistiendo un traje azul marino y llevando un portafolio negro. Nuestra directora, Bernarda Cabana, de 58 años, sevillana de tercera generación, una mujer que nunca se había sorprendido por un currículum, la contrató en la misma semana. Su portafolio era sólido en restauración histórica y se mudaba de un estudio de Madrid llamado Estudio Mirasierra, del que ninguno de nosotros había oído hablar, pero que tenía 4 proyectos en papel que cualquier empresa de Sevilla habría estado feliz de referenciar. En la reunión de personal del lunes siguiente, Sofía se presentó en una frase. «Vuelvo a casa», dijo. «Mi familia es de Sevilla. Mi padre todavía vive aquí». Bernarda la llevó por la oficina mesa por mesa. Cuando llegó a la mía, Sofía extendió la mano y dijo: «Elena, he oído hablar de tu trabajo». No se me ocurrió preguntarle de quién. Durante 2 años, fuimos el tipo de compañeras de trabajo que se convierten en las mejores amigas dentro de un pequeño estudio. Tomábamos café los miércoles en el Azulejo Azul a las 8:30 de la mañana. Me dejaba hablar de proyectos. Nunca hablaba de su propio pasado. Si le preguntaba por Madrid, daba una respuesta de 2 frases y cambiaba de tema. Si le preguntaba por su familia, decía que su madre había muerto joven y que su padre vivía en el barrio de Santa Cruz. Cada dato que me dio era cierto. Cada dato que me dio también estaba cuidadosamente seleccionado. En marzo de 2024, tomando un café, miró mi vaso de papel, hizo una mueca y dijo: «Sabes, yo también odio el olor de los batidos de fresa». Aleatorio. Me quedé helada por un segundo. Cambió el tema a un detalle de una escalera que había dibujado para el edificio de la judería. Lo dejé pasar. En julio del mismo año, en una reunión de revisión interna, estaba leyendo el cronograma del proyecto en voz alta y se detuvo en mi lista de tareas. «Carmen», dijo, «¿quieres liderar esto?». Luego se corrigió y levantó la vista. «Perdón, segundo nombre. Lo vi en una solicitud de permiso. Manía rara. Soy terrible con los nombres. Solo recuerdo los segundos». Asentí y seguí adelante. Esa noche, me senté en mi escritorio y busqué la solicitud de permiso. Mi segundo nombre no estaba en ella. No le pregunté al respecto. No podría haber dicho entonces por qué no pregunté.
En diciembre de 2025 estaba escribiendo las invitaciones de boda en mi apartamento. Sofía había venido a ayudarme a meterlas en los sobres y ponerles los sellos. Escribió las direcciones a mano porque su caligrafía era mejor que la mía. Cuando llegó a la de mi madre, se detuvo durante unos 4 segundos. Su pluma flotó sobre el sobre. «¿Estás segura de que la quieres allí?», dijo. La miré. «Es mi madre», dije. Dejó escapar un suave suspiro. «Lo sé», dijo. «Solo estoy comprobando». Escribió la dirección en el sobre y cogió otro. No le pregunté a qué se refería. Había usado una hermosa pluma estilográfica de plata para las direcciones. Me fijé en la pluma porque parecía antigua. El cuerpo estaba grabado. Me vio mirándola. «Era de mi madre», dijo. La usaba para calificar los recitales de sus alumnos. Dije algo sin importancia. No recuerdo qué. Lo que recuerdo es que le pregunté más tarde en la cocina por qué nunca había hablado de su madre. Ella dijo: «Porque solo hablo de la gente que echo de menos con gente que podría entenderla. Aún no he estado lista para presentarte a la mía». Le dije que lo entendía. No lo entendía. En agosto de 2024, el Instituto San Isidoro comenzó una renovación de su ala este. El viejo archivador de personal de los archivos del segundo piso fue trasladado a un almacén temporal mientras se pintaban las paredes. Julián Balbuena, de 76 años para entonces y ya jubilado, fue contratado como consultor de cortesía. Paciencia Campos, de 66 y también jubilada, se unió a él. En la tarde del viernes 16 de agosto, Paciencia abrió el cajón de ese archivador y sacó una carpeta marcada «Personal Herrera». Ella misma había firmado la etiqueta interior en 2011. No la había abierto desde entonces. Julián sacó el sobre crema de la parte delantera de la carpeta. Dijo para sí mismo: «Recuerdo haber cerrado con llave ese archivador en diciembre de 2011. Recuerdo la razón exacta». Le dio la vuelta al sobre. Algo crujió dentro. Levantó la solapa e inclinó el sobre el escritorio. La nota adhesiva cayó. 7, 5 por 7, 5 cm, amarillo desvaído, la caligrafía de Beatriz. Paciencia la leyó en silencio. Luego dijo: «Julián, ¿recuerdas lo que le daba a su hija para desayunar?». Julián dejó la carta. Lo llamaba un batido inmunitario. Compararon la caligrafía con una pila de actas de reuniones de Lampa de septiembre de 2010 que Julián había traído como referencia. Era la misma mano, la misma inclinación de la G, el mismo pequeño gancho en la parte inferior de la G. La palabra ipecacuana había sido tachada y reemplazada por la palabra jarabe, pero aún se podía ver la palabra original debajo. Alguien que no era el comprador nunca debía leer la nota. Julián llamó al móvil de Arturo a las 16:12 de la tarde. Sonó 3 veces. Arturo descolgó. Arturo no habló al principio. Luego dijo: «Julián». Julián dijo: «Está aquí, ha estado aquí». Esa noche, Arturo se sentó en la mesa de su cocina en la calle Betis. Sofía se sentó frente a él. Tenía 28 años y había vivido en Sevilla durante 11 meses. Y había sabido que esta llamada llegaría desde el día en que había firmado su oferta en Cedro Hueco. Sobre la mesa, entre ellos estaban los 11 cuadernos Moleskine. Había llenado los 3 primeros, entre septiembre y diciembre de 2011. Había llenado 4 más entre el verano de 2013 y el invierno de 2015. Los últimos 4 los había llenado en los años siguientes, página por página, con los nombres de cada persona del barrio que sospechaba que mi madre había tocado. Sofía dijo en voz baja: «Papá, llenaste 11 cuadernos en 15 años. Ni una página fue por venganza. Cada página fue para el día en que ella pudiera preguntar». Arturo la miró. «Sofi, podemos llamarla mañana».
Mercedes, se merece. Lookingshire. Papá, no se lo decimos todavía. Sophie, se merece escucharlo cuando ya esté a salvo, no antes. Su voz era muy serena. Necesito acercarme más primero, y necesito encontrar a alguien que ella ame. Arturo dijo, ¿quién? Sofía dijo, he estado sentada a su lado en el azulejo azul cada tercer miércoles durante 6 meses. Acaba de empezar a salir con un periodista. Él se miró las manos. Ella dijo, voy a escribirle un correo electrónico. Lo enviaré a través de un buzón que no pueda rastrear hasta mí hasta que haya verificado lo suficiente como para querer saber quién soy. Es un periodista. Hará el trabajo. Y cuando Elena finalmente lo escuche, lo escuchará de 3 fuentes a la vez, y ninguna de ellas se sentirá como una emboscada. Arturo dijo, ¿cuánto tiempo? Ella dijo, 18 meses, tal vez más. Tiene que tener ya algo que perder que sea suyo, no de su madre. Él asintió. Asentiría en su memoria durante muchos años después. Mateo recibió el correo electrónico a las 6:42 de la mañana del 22 de octubre de 2024. Provenía de una dirección de Proton Mail que decía Herrera, Lambelingui. 4 archivos adjuntos, 84 megabytes. El primer adjunto era un escaneo de un sobre crema. El segundo era un escaneo de una nota adhesiva. El tercero era un video de 4 minutos de una Sony fechado el 22 de octubre de 2011. El cuarto era una página de un cuaderno Moleskine, fotografiada con la luz de una cocina. Debajo, una sola frase en el cuerpo del correo electrónico. Querrás verificar esto tú mismo. Me reuniré contigo cuando lo hayas hecho. Mateo cerró su portátil durante 2 minutos completos. No me lo dijo. No se lo dijo a Rolando Maqueda, el editor jefe de 65 años de El Correo. Abrió el portátil, reenvió el video a un disco duro privado encriptado y empezó a trabajar. El primer nombre en la lista de la nota adhesiva de presuntas víctimas, un nombre que no sabía que estaba en ninguna lista, era Adela Alcafrán. Condujo hasta 2 hermanas un sábado. Llamó a la puerta de un pequeño bungalow amarillo. Una mujer de unos 70 años abrió la puerta con una taza de té. Cuando dijo su nombre, ella dijo, he estado esperando a un periodista durante 23 años. Entre. Adela había sido profesora particular de piano en 2001. Beatriz Montenegro había inscrito a su hija de 5 años, Elena, en clases semanales. Adela había notado moratones inexplicables en los antebrazos de la niña y, siendo una mujer que no podía no darse cuenta, le preguntó a Beatriz al respecto después de la segunda semana. Beatriz nunca volvió. En 3 semanas, había comenzado a circular un rumor de que Adela había estado bebiendo durante las clases. Perdió 24 estudiantes en 6 semanas. Para 2003, su estudio estaba cerrado. Perdí a todas las familias del barrio, dijo Adela. Dejé de enseñar en 2003. Fue muy minuciosa. Mateo dijo, vendría a una boda, señora. Alcafrán. Si le dijera que podría arreglar las cosas. Adela lo miró. Vendría. He estado esperando. Condujo hacia el norte el fin de semana siguiente. Silvano Chacón, de 58 años, era profesor de secundaria en Utrera. En 2005, había descubierto que faltaban 18.000 euros del Fondo General del AMPA y que la última persona en autorizar las retiradas había sido la tesorera del fondo, Beatriz Montenegro. Antes de que hubiera presentado un informe a la Junta Escolar, había comenzado a circular un rumor de que se había comportado de manera inapropiada con una alumna. Había sido trasladado discretamente a otro colegio. Su carrera nunca se recuperó. Iris Salgado, de 54 años, fue más difícil de encontrar.
Mateo la rastreó hasta un pequeño complejo de apartamentos en Triana. Se sentó en su balcón con un cigarrillo encendido y le dijo que en 2015, 4 años después de haber filmado a una chica en el desayuno en una competición de atletismo, había perdido la custodia de sus 2 hijos en un juicio por la custodia, porque una mujer llamada Beatriz Montenegro había testificado bajo juramento que había visto a Iris intoxicada en un evento escolar y que una vez la vio dejar a un niño solo en un coche. Nada de eso era cierto. Iris tenía un certificado de antecedentes penales limpio y una década de sobriedad y ningún abogado de renombre. Beatriz tenía 3 testigos a su favor y una carta en papel de lavanda. «Esperó 4 años para castigarme», dijo Iris. Ni siquiera sabía que ella lo sabía. Mateo regresó a Sevilla. Entró en la redacción de El Correo ese lunes por la mañana y dejó un primer borrador en el escritorio de Rolando Maqueda. 10.312 palabras, totalmente documentadas, verificadas por varias fuentes, revisadas legalmente. Rolando lo leyó de una sentada. Levantó la vista. Dijo: «Esto se publica, pero se publica cuando la chica diga que sí». Esa tarde, en una sala de conferencias en el 3er piso de El Correo, Sofía Herrera entró y se sentó frente a Mateo y le dijo su nombre. Ella dijo: «Después de que te diga que sí, necesita tener ya algo que perder, que sea suyo». Él dijo: «De acuerdo». Sofía me invitó a su apartamento en la calle Pureza el primer domingo de febrero de 2026. Encendió 2 velas. Sirvió 2 tazas de un té negro fuerte y las puso en la mesa de centro. En la mesita baja de nogal entre las 2 sillas había 3 cosas dispuestas. Un sobre crema abierto. Una pila de papeles sujeta con un clip negro. 10.312 palabras. Una sola hoja con 8 síntomas, en una columna con un rango de fechas en la parte superior. Octubre 2010 a agosto 2014. Sofía se sentó frente a mí. Sofía cruzó las manos en su regazo y dijo muy suavemente: «Elena, necesito decirte por qué vine a Cedro Jueco. Y no fue por la restauración histórica». Habló durante 1 hora. No levantó la voz. Leyó la nota adhesiva en voz alta una vez. No leyó las 10.000 palabras. Me dejó mirar el sobre. Me dijo quién era su padre. Me dijo por qué había esperado 3 años para decirlo. Al final de la hora me levanté, fui a su baño y vomitese. 2 días después llamé a Elvira Fuentes. Tenía 78 años. Llevaba 11 años jubilada. Guardaba en un armario cerrado con llave en su segundo dormitorio un conjunto de notas privadas que había tomado durante sus últimos años en la práctica. Notas que no se le había permitido escribir en el historial del hospital. Dijo por teléfono: «Elena, escribí posible envenenamiento en mis notas personales en diciembre de 2012. Intenté denunciarlo. Tu madre amenazó con demandarme por difamación. Tenía 65 años. Tenía una hipoteca. Lo dejé. No he dormido bien desde entonces». No pude responderle de inmediato. Ella dijo: «¿Estaría bien si fuera a tu boda? Me gustaría sentarme en la parte de atrás». El día de San Valentín, 14 de febrero, llamé a mi madre. No dije hola. Dije: «Mamá, ¿no vienes a la boda?» Empezó a llorar. Me dijo que me quería. Me dijo que le estaba rompiendo el corazón. Luego dijo con una voz que no era ninguna de las 2 anteriores: «Has estado escuchando a la hija de ese hombre, ¿verdad?» Dejé de respirar por un largo segundo. «Acabas de decirme que sabes quién es», dije. «Lo sabías todo este tiempo». Su voz cambió de nuevo. «Cariño, tengo que protegerte. Sofía es peligrosa. Arturo es peligroso». Colgué antes de que pudiera terminar la frase. En las siguientes 72 horas,
Recibí llamadas telefónicas de 3 intermediarios de la parroquia, 2 primos segundos por parte de mi madre y el sacerdote de mi madre. No contesté a ninguno. Mi tía Rosalía no llamó. La tía Rosalía envió un mensaje de texto. Decía: «Estoy orgullosa de ti, cariño». 20 años tarde. 10 días después, una caja de envío de El Corte Inglés llegó a mi apartamento. Azul marino. Dentro, envueltos en papel de seda, un par de zapatos de bebé blancos, talla 3 meses. A su lado, un pequeño relicario de plata en una fina cadena. Dentro del relicario, un mechón de mi primer corte de pelo de bebé atado con una cinta rosa. La nota sobre el papel de seda decía, con su letra: «Siempre serás mía». Mateo llevó el relicario a un laboratorio privado en Huelva llamado Ferrolab Analítica. El cabello guarda un registro químico durante décadas. 3 días hábiles después, los resultados llegaron en su papel, con membrete. Niveles elevados de sulfato de manganeso, trazas, pero presentes. La muestra era consistente con una exposición sostenida a dosis bajas durante la infancia. Me senté en la mesa de nuestra cocina y leí la carta 2 veces. Luego, la puse en la encimera, miré a Mateo y dije: «Guardó un mechón de mi pelo de bebé en un relicario y también guardó la respuesta a 5 años de mi adolescencia en él». Él dijo: «¿Qué quieres hacer?». Dije: «No quiero presentar cargos, quiero una sala, quiero el 2 de mayo, quiero a todos en un solo lugar y quiero ser yo quien lo termine». Él dijo: «Entonces eso es lo que haremos». Me desperté a las 6:30 de la mañana del sábado 2 de mayo. Hice té. Me quedé en la ventana de mi cocina en bata durante 10 minutos sin moverme. A las 8, Sofía entró con un portatrajes sobre el hombro. No mencionó a mi madre. A las 10 de la mañana fuimos a la hacienda Los Claveles en las afueras de la ciudad. Era una antigua almazara del siglo XIX, 3 pisos de ladrillo visto, altas ventanas arqueadas en la pared este y un suelo de tablones anchos de pino que había mantenido su color durante 160 años. Mateo nos encontró allí con las 10.312 palabras dobladas en el bolsillo interior de su chaqueta. No había planeado traer el artículo a la boda. Lo trajo como seguro. Sofía había elegido cada asiento en el salón de la ceremonia. Ninguna de las 6 personas que había colocado en esa sala parecía conocerse. Ese era el punto. En la tercera fila, en el pasillo, sentó a Paciencia Campos. En la cuarta fila, cerca del centro, a Adela Alcafrán. En la quinta fila, de nuevo en el pasillo, a Julián Balbuena. En la sexta fila, escondido detrás de un invitado más alto, a Silvano Chacón. En la octava fila, de nuevo cerca del centro, a Iris Salgado. En la novena fila, en un asiento junto a la ventana, a la doctora Elvira Fuentes. En la última fila, en el pasillo, a nivel del suelo, primera silla a la izquierda, Sofía había colocado a su padre. Le había pedido que trajera solo una cosa. Llevaba una chaqueta que le quedaba un poco grande en los hombros, una camisa cuyo cuello era casi demasiado suave para ser una camisa de boda. Y en su regazo, boca abajo, una gorra deportiva del equipo de atletismo del Instituto San Isidoro, descolorida en la visera, talla mediana. Mi madre le había dado esa gorra en la cena de agradecimiento a los voluntarios en la última semana de octubre de 2011, una semana antes de que escribiera la carta que acabó con su carrera. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Pilar Jiménez llegó a las 2:01, buscando a mi madre por la sala. Mi padre llegó a las 2:20 solo. Llevaba el traje que había usado para mi graduación universitaria y le quedaba un poco apretado ahora. Me reuní con él en la sala lateral junto al vestíbulo de entrada. Me tomó la mano. «Pequeña», dijo, «tu madre dice que no viene. ¿Es verdad?».
Sí, papá. Me miró durante un largo momento. Dijo, vale. No preguntó por qué. A las 3, el cuarteto de cuerda en la esquina comenzó a tocar y mi padre me llevó por el pasillo. Me paré en la baja plataforma que habíamos construido con madera recuperada del suelo de carga original de la hacienda. Mateo estaba frente a mí. El asiento en la primera fila que habría sido de mi madre estaba vacío. El asiento vacío de Sofía en la segunda fila no estuvo vacío por mucho tiempo. Se deslizó en él después de ajustar las últimas cosas junto a la puerta. Los votos comenzaron. La oficiante, una mujer llamada Lorena Beauchamp, de 63 años, una maestra de ceremonias desde hacía mucho tiempo, a quien Mateo y yo habíamos visto 3 veces, sonrió, miró a la sala y dijo, ¿aceptas tú, Elena Carmen Montenegro? A las 3:12. La puerta trasera del salón de ceremonias se abrió. El clic de un tacón en el suelo de pino fue el primer sonido. No había bajado la voz en 30 años. No iba a empezar ahora. Se detuvo en el pasillo central a 20 pasos de la plataforma. Traje de Adolfo Domínguez color crema, Pamela blanca, bolso de mano. Se paró en el exacto rayo de sol que entraba por la ventana arqueada del este como si lo hubiera estudiado. Levantó una mano hacia el techo, un pequeño gesto ensayado, como si estuviera a punto de leer un boletín. Su voz cortó el cuarteto de cuerda como un cristal roto. «Ninguna hija mía deja de invitar a su propia sangre», dijo, «especialmente a la que pasé 5 años dándote a la fuerza batidos inmunitarios mientras vomitabas tus entrañas cada mañana como la niñita débil que eres». Luego lo dijo de nuevo, más lentamente, para que nadie pudiera fingir no haberlo oído. El cuarteto de cuerda no terminó la frase que estaban tocando. El violinista dejó su instrumento sobre su rodilla. En la 6ª fila, Silvano Chacón dejó escapar un suspiro muy pequeño que solo él pudo oír. Era el sonido de un hombre que había oído a mi madre hablar con esa voz una vez antes, en 2005, y nunca esperó volver a oírla usarla. En la 7ª fila, Pilar Jiménez, que había estado del brazo de mi madre en cada recaudación de fondos durante 20 años, se llevó una mano a la boca. Era la primera vez en su vida adulta que veía a mi madre desnuda. No me di la vuelta. No me inmuté. Miré a Mateo. Él me devolvió la mirada. Sentí una frase formarse en mi cabeza que no dije en voz alta, y era así. Acababa de decir en voz alta la frase que yo había estado tratando de borrar de mi cabeza durante 15 años. Pensaba que me estaba matando con ella. Me estaba dando la última prueba que necesitaba. Mi madre se volvió hacia mi padre en la primera fila. «Javier», dijo, «levántate, díselo a tu hija». Mi padre no se levantó. Se miró las manos durante 2 segundos completos. Me miró a mí. La miró a ella. «Estoy sentado», dijo. Era la primera vez en 32 años de matrimonio que lo oía desobedecerla delante de otro ser humano. El rostro de mi madre se sonrojó. Se volvió hacia Sofía. «¿Y tú?», dijo. «Sé quién eres. La hija del entrenador Herrera. ¿Qué haces en la boda de mi hija?». Se detuvo a mitad de la frase. La sala escuchó lo que acababa de delatar. Había nombrado a Sofía como la hija del entrenador Herrera. Nadie la había presentado así. Ni el programa de la ceremonia, ni ningún invitado en ninguna mesa, ni yo. Solo había una forma en que mi madre podía saber la identidad de Sofía, y era que lo había sabido durante meses, y era que le había tenido miedo durante meses. Y era que había entrado en una boda de 86 invitados para evitar algo que ya sabía que iba a suceder. Sofía habló sin levantar la voz. «Sentada exactamente donde ella me pidió», dijo. Los ojos de mi madre pasaron por encima del hombro de Sofía hacia el fondo de la sala. Su mano salió y se aferró a la barandilla superior del banco junto a ella. Me di la vuelta desde la plataforma lentamente. No levanté la voz.
Madre, dije, no eres la única en esta sala que guardó las pruebas. En el fondo de la sala, en la primera silla del pasillo, a nivel del suelo, Arturo Herrera se levantó. Sostenía en su mano izquierda una gorra de béisbol descolorida del equipo de atletismo del Instituto San Isidoro, talla mediana. Ella se la había dado. Una semana antes de que escribiera la carta que acabó con su vida, su boca se abrió. No salió ningún sonido. Sostuvo la gorra a su lado. No dio un paso adelante. No levantó la barbilla. No le habló a mi madre. Me miró directamente a mí. Elena, dijo. Su voz era lo suficientemente baja como para que la primera fila tuviera que inclinarse ligeramente para oírlo. Tú eres la que decide ahora. No ella, no yo, pero estoy de pie para que sepas que puedes. Luego guardó silencio. 3 segundos después, en la cuarta fila, se levantó Adela Alcafrán. 3 segundos después, en la sexta fila, se levantó Silvano Chacón. Luego Iris Salgado en la octava fila. Luego Paciencia. Campos en la tercera fila, sin ajustarse la chaqueta. Luego Julián Balbuena en la quinta fila, con una mano en el respaldo del banco para mantener el equilibrio. Luego la doctora Elvira Fuentes en la novena fila, usando un bastón que rara vez usaba en casa. 6 personas, 6 filas a lo largo de la sala, dispuestas no en una línea sino en una lenta diagonal que dividía la sala en 2. Ninguno de ellos miró a ninguno de los otros. Ninguno de ellos miró a mi madre. Todos me miraron a mí. Vi a mi madre contarlos. Los contó 2 veces. Sofía se levantó de su asiento en la segunda fila. Sacó una pequeña pluma estilográfica de plata de su bolso y la dejó en la mesa de firmas junto al libro de invitados. Era la pluma que su madre había usado para calificar recitales. La había traído aquí por esta razón. Se volvió para mirar a mi madre. Señora Montenegro, dijo, esta era la pluma de mi madre. La usaba para calificar los recitales de sus alumnos. La usó el día que escribió su última carta. He estado sentada a 1 metro de su hija durante 3 años. Ella no sabía por qué. Ahora lo sabe. Mateo subió a la plataforma a mi lado. Sacó las páginas dobladas del bolsillo interior de su chaqueta. No las abrió. 10.312 palabras, dijo, verificadas con 3 víctimas adicionales, listas para publicarse en 72 horas o listas para ser quemadas. Esa decisión le pertenece a ella, no a mí, no a ti. Hizo una pausa. Miró a la sala. Rolando Maqueda es el autor, no yo. Esa es la regla. No publico sobre mi propia esposa, pero el trabajo es mío y está listo. Bajé de la plataforma. Caminé hasta la mitad del pasillo. Me detuve a 2 metros de mi madre. Acabas de llamar los batidos inmunitarios delante de 86 personas, dije. Déjame leerte la receta. Luego, sin una nota, sin una tarjeta, sin un teléfono en la mano, recité la nota adhesiva de memoria. Huevos, lejía, proteína en polvo, vainilla, jarabe, llamar a Farmacia Soler, aceite de lavanda, tarjetas de agradecimiento para el domingo. Sus nudillos se pusieron blancos sobre la barandilla del banco. Oí a mi padre levantarse detrás de mí. No me di la vuelta. Le oí caminar. No caminó hacia mí. Caminó 4 pasos hacia la izquierda, por el pasillo lateral, pasando a Sofía, y se detuvo frente a Arturo Herrera. No lloró. Su voz, cuando la encontró, era muy pequeña. Yo desayunaba en esa mesa cada mañana, dijo. Durante 12 años. Le tendió la mano. Arturo lo miró durante un largo momento. Luego la tomó. Mi madre se volvió hacia la puerta. Paciencia Campos salió de su banco y se interpuso en el pasillo central, bloqueándole el paso. No hasta que ella diga que puedes, Beatriz, dijo Paciencia. Mi madre se detuvo. Miró a Paciencia. Miró más allá de Paciencia, a la puerta. Me miró a mí. No levanté la voz. Me llamaste débil, dije. Lo dijiste delante del cuarteto de cuerda, delante de mi padre,
delante de 6 personas cuyas vidas intentaste arruinar. Puedes irte, pero no puedes volver. Paciencia se hizo a un lado. Mi madre caminó por el pasillo con su traje color crema, pasando junto a una fila de testigos de pie, y salió por la puerta trasera. La puerta se cerró suavemente con su contrapeso. Lorena Beauchamp se aclaró la garganta. ¿Aceptas tú, Elena Carmen Montenegro? Sí, acepto, dije. Me casé ese día, pero también pasó algo más. 6 personas recuperaron sus nombres. La ceremonia terminó a las 4:12. La recepción continuó hasta las 8. Mi padre se quedó hasta el final. No habló con mucha gente. Se sentó con Arturo en una pequeña mesa cerca de la ventana y no comió. Sofía bailó conmigo 2 veces. El Correo de Andalucía publicó la historia bajo la firma de Rolando Maqueda el viernes 15 de mayo. El titular usaba la palabra matriarca. El subtítulo usaba la palabra veneno. Para el lunes por la mañana, el Fondo de Becas Écija había pedido la renuncia de mi madre. Para el miércoles, el Consejo Parroquial de San Lorenzo había votado para destituirla de la Consejo Parroquial. Para el viernes, las otras 2 juntas habían seguido su ejemplo. Mi padre no se mudó de casa esa primera semana. Se mudó de casa la segunda semana. Alquiló un pequeño apartamento amueblado en la calle Pureza, a 3 manzanas de la librería El Navegante. Me llamó desde su nueva cocina el día que deshizo las maletas y dijo: «Pequeña, necesito tiempo, pero quiero verte cada semana». Dije: «En El Navegante, los miércoles, tráeme un libro». Dijo: «Vale». El viernes 22 de mayo, a las 4 de la tarde, el Instituto San Isidoro celebró una pequeña inauguración en la pared oeste del ala de deportes recién renovada. Se había montado una placa de bronce a la altura de los ojos. Las letras estaban en relieve y decían: «Ala deportiva en memoria de Mercedes Ramos». La placa había costado 12.400 euros diseñarla e instalarla. Julián Balbuena había recaudado el dinero discretamente en 6 semanas. Arturo habló durante 4 minutos. No mencionó a mi madre ni una sola vez. Habló de cómo Mercedes había calificado recitales de piano con una pluma de plata. Habló de los tomates que solía plantar en las mesas de cultivo detrás de la casa. Habló de la forma en que se reía de sus propios chistes antes de terminar de contarlos. Dijo al final, con una voz que apenas se sostenía: «Ella habría querido una ceremonia pequeña, tuvo una ceremonia pequeña. Esta ala es la forma más pequeña que conozco de decir su nombre en voz alta». Me quedé a su lado. Sofía se paró detrás de mí y me puso la mano en la parte baja de la espalda. No llamé a Arturo de ninguna manera esa tarde. Nunca lo he llamado papá. No sé si alguna vez lo haré. Lo que le llamo cuando hablo de él con Mateo en nuestra cocina es el hombre que me vio primero. No presenté cargos. El plazo de prescripción había expirado para la mayor parte, y las partes que quedaban nos habrían costado a mi padre, a Sofía, a Arturo y a mí otra década de nuestras vidas para litigar. Elegí la sala en su lugar. Elegí la placa en su lugar. Elegí el artículo en su lugar. Elegí los miércoles en El Navegante y el café en el porche de Sofía y las cenas los domingos con Arturo, Sofía y Mateo alrededor de una pequeña mesa que solía ser de mi abuela. Mi madre me llamó 2 veces en junio. No contesté. No ha vuelto a llamar desde entonces. Mi madre lo llamó sangre, pero la sangre no es lo que ella decía que era. La sangre es el hombre que se sentó en la última fila durante 15 años solo para asegurarse de que yo todavía podía levantarme. La sangre es la hermana que trabajó a mi lado durante 3 años, sin pedirme nunca que le debiera nada. La sangre es el padre que comió en esa mesa y no sabía, y que eligió al final abandonarla. La sangre no es de dónde vienes. Es quien se queda y quien sale de la habitación en silencio cuando finalmente se lo pides.